¿Compites al mismo nivel con el que entrenas? ¿Fallas tiros o juegas distinto en momentos importantes del partido? ¿En situaciones de presión eres de los que se te coge el brazo? ¿O por el contrario eres de los que juegan muy fuerte pero con excesivos errores? ¿Te has parado a pensar qué cantidad de presión estás gestionando? Muy buenos días, soy Iñaki Ara de IST International y hoy voy a compartir contigo una experiencia competitiva que he tenido este año en un ranking amateur, el Go Tennis, aquí en Madrid, y a través de esta experiencia competitiva vamos a identificar y nombrar y estudiar los distintos conceptos o los distintos factores, mejor dicho, que intervienen en la generación de presión y en cómo se gestiona. En un primer paso lo que haremos será hacer un estudio de los distintos factores que intervienen, como digo, y los vamos a cuantificar numéricamente. Después vamos a hacer un pequeño DAFO personal, poniéndome como ejemplo, en donde vamos a identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de las 4 áreas importantes del juego: mental, física, técnica y táctica. En tercer lugar, voy a analizar de forma resumida los 3 partidos más importantes que he jugado en este segundo semestre, porque el ranking se divide en semestres. También compartiré con vosotros algunas imágenes para que veáis un poquito cómo he jugado en esta parte final de la temporada. También analizaremos psicológicamente cuáles son las creencias del jugador de cara a pedir ayuda o contratar ayuda profesional. Y voy a contar 2 anécdotas muy jugosas que también nos hablan muy a las claras de cuándo un jugador está preparado o no está preparado. Así que vamos allá, un vídeo con muchísimo contenido. También hablaré un poquito de tema de raqueta, de balance de pesos, de equilibrio. Y bueno, vamos a empezar con esta pizarra táctica que hemos puesto los factores de presión, lo que interviene en la generación de presión. Y hemos puesto 7, fijaros. Lo más importante que tenemos que saber es qué motivación intrínseca tengo yo para competir. Entonces, a mayor motivación se supera mejor la presión, la podremos combatir mejor. Segundo punto es la dificultad de la tarea que yo tengo. En este caso es jugar a tenis. ¿Qué tipo de torneos estoy jugando? ¿Qué nivel hay? ¿Cómo es de difícil? A mayor dificultad, mayor presión. En principio, luego todos se combinan entre sí y hay muchísimas combinaciones y no son parámetros que se estudien de forma individual, se estudian siempre en conjunto. En tercer lugar, ¿qué capacidades personales y qué cualidades como jugador tengo yo para poder, cómo juego, qué herramientas tengo, qué físico tengo, qué nivel técnico? Evidentemente, con mejores capacidades voy a combatir mejor la presión. En cuarto lugar, el tiempo disponible. Aquí no solamente hablamos del tiempo objetivo, del tiempo real, sino también de la percepción subjetiva que yo tengo de este tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, está relacionado con las creencias que tengo, con cuál es mi situación, con qué expectativas tengo. Y cuanto más sensación yo de tener tiempo y de que controlo bien el tiempo, mejor voy a combatir la presión, y viceversa. En quinto lugar, las expectativas que yo tengo mías propias, como las expectativas de terceros, sean padres, sean entrenadores, sean amigos, sean mi novia, no lo sé. Cuanta más expectativas se tiene, mayor es la presión. Pero sí que es cierto que si hay muy pocas expectativas, pues tampoco ayuda, porque entonces quizás falta confianza. Entonces, bueno, habría como siempre que encontrar un punto medio. En sexto lugar, medios materiales, es muy importante. Estamos hablando de alimentación, raquetas, cordajes, coach, transporte. Aquí también depende mucho. Si en principio cuantos más medios materiales, mejor vas a combatir la presión, porque tienes una fuerza material, vas sobrado de raquetas, vas con buenas zapatillas, no te vas a resbalar. Son muchas cosas las que lamentablemente en tenis se requieren, y a nivel económico hay que tener una base fuerte. Sin embargo, os voy a poner un ejemplo para que me entendáis. Si un jugador tiene una gran cantidad de medios materiales, afortunadamente puede disponer del entrenador que quiera, comprarse las raquetas que quiera, probar cordajes, etcétera, etcétera. Pero su motivación intrínseca no es demasiado alta y a lo mejor las expectativas que se tiene debido a que hay grandes medios materiales son altas. Aquí se está haciendo una combinación que va a hacer que la presión que él tenga muy probablemente en muchos casos no la va a poder superar, dándose cuenta o no. Luego esto es otra cosa, ser consciente o no de todas estas cosas. Y por último, el apartado de creencias, que está bastante relacionado con el tema de expectativas. Entramos de lleno en lo que es psicología general, psicología deportiva.
Bueno, las creencias que uno tiene a veces te ayudan, están ajustadas a la realidad, y hay otras veces que no te ayudan y que no están ajustadas a la realidad. Bueno, ya he explicado cuáles son los factores que inciden en la presión, y ahora vamos a ver en este gráfico cuáles son mis propias notas, siempre subjetivas, porque no es fácil decir, oye, pues es que, ¿cuál es mi motivación? ¿Un 8, un 8,5? Bueno, fijaros, antes de enseñaroslo quiero explicar una cosa, y es que no por sacar un número muy alto es mejor, porque si yo saco un número demasiado alto significa a lo mejor que la dificultad del objetivo que yo tenía era demasiado baja. Entonces, recordar algo muy importante de psicología deportiva, y es que es mejor trabajar con objetivos de rendimiento, con objetivos de lo que yo puedo hacer, más que con objetivos de resultado. En mi caso, por ejemplo, en este ranking, esto ha jugado en mi contra, porque yo he tenido el objetivo de ganar todos los partidos. Esta expectativa mía era de tienes que ganar todos los partidos, evidentemente no como una imposición total, o sea, siempre ahí también he jugado un poquito con ayudas psicológicas. Y por otro lado también tenía mucha ilusión y muchas ganas de ganar el ranking, para luego decir, bueno, pues hago un vídeo en YouTube, pero por lo menos he ganado y puedo explicar realmente cómo se supera la presión. Entonces, lo único que quiero decir es que veamos que un pequeño aumento de medio punto o un punto en algo ya puede desequilibrar la balanza, y hay que estar siempre jugando con el equilibrio de los factores. Bueno, me ha resultado difícil explicar esto, pero más o menos creo que podemos ver por dónde van los tiros. Bueno, fijaros, aquí está mi gráfico, podéis darle al stop si lo queréis leer tranquilamente. Bueno, vamos a ver, yo en motivación me he puesto un 8,5, he estado motivado, para mí era importante, me gustaba jugar, estaba aprendiendo como entrenador muchas cosas, patrones tácticos direccionales de salida de inicio de jugada, tanto de saque, de resto, he mejorado mucho. Entonces, la motivación era alta, muy bien, 8,5. 2. La dificultad de la tarea. Era una tarea difícil, ha habido buenos jugadores, pero no es un torneo que realmente sea de que digas, bueno, es que es imposible que lo ganes, o es muy difícil, o se tienen que dar muchísimas circunstancias para que lo ganes. Era un torneo que podía ganar. Entonces hemos dicho dificultad de la tarea, 7. 3. Capacidades personales y cualidades como jugador. Aquí entramos en un tema importante. A mí creo que no es correcto el simplemente evaluar a un jugador según es su derecha, su revés, su capacidad táctica y si corre mucho y etcétera. ¿Por qué? Porque también hay aspectos personales de su vida personal que, quieras que no, interfieren en su vida, en cómo está en la pista. Entonces, aquí englobo un poquito todo. Y bueno, me he puesto un 7, que pues de estar equilibrado, tener un buen juego, pero también un poquito mis capacidades personales de qué equilibrio tienes como persona, cómo es tu vida. 4. Tiempo disponible. Aquí ya hablamos también de cómo yo lo valoro subjetivamente, porque bueno, pues es un ranking que se jugaba un partido cada semana, había tiempo para prepararlo, pero también por otro lado el hecho de que yo quería hacer buen resultado hace que mi sensación subjetiva, mi apreciación subjetiva del tiempo que yo tenía para hacerlo bien y para intentar conseguir el mejor resultado posible era escaso. Por esta razón, la nota que le he puesto es un 3,5. 5. Expectativas propias y de terceros. De nuevo aquí entramos en psicología, yo me he exigido mucho, también pues cuando hablaba con alumnos o gente, me decían, bueno, es que tú tienes que ganar o tú eres mejor, entonces esto también hace que sea un generador de presión, y por eso la nota es baja, es 3,5. Medios materiales. Bueno, he contado con suficientes medios materiales para competir, he tenido que invertir porque la verdad es que el tenis es un deporte caro. Y sí que es verdad que en ese sentido he estado bien y he podido competir con las herramientas que yo quería, como por ejemplo el caso de la raqueta, pues una buena raqueta, un buen cordaje, etcétera. Pero el hecho de invertir, entre comillas, demasiado y de no tener una excesiva reserva económica para lo que es el resto de mi vida personal hace que esto ponga presión en el balance. Entonces, por esta razón he puesto un 3. Y por último, creencias. Creencias es, por ejemplo, el decir, no, Iñaki, es que tú tienes que ganar el ranking porque si no has estado perdiendo el tiempo, o... Entonces lo que se hace es, para ver si hay un buen equilibrio de presión, que he explicado antes más o menos este concepto, pues se suma todo y se divide en este caso por 7 porque son los conceptos. He sacado 5,3, queda ligeramente positivo sobre el 5, con lo cual
entiendo que notas entre 4,5 y 5,5 o entre 4 y 6, pues estamos en un buen balance, en un buen equilibrio de presión. Si es una nota muy por encima del 6, significa que el objetivo, la dificultad de la tarea es muy baja o que vamos sobrados de ayuda, de tiempo, entonces tendríamos que apuntar a objetivos más altos. Y en el caso de que la nota sea más baja, indicaría que nos estamos poniendo un objetivo muy difícil o que la motivación que, por ejemplo, con la que comenzamos ha disminuido. Ya digo, está todo relacionado, pues porque las expectativas son muy altas, o porque no he calibrado bien la dificultad de la tarea, o porque... Entonces, estos gráficos convendría en jugadores hacerlos cada mes, o preferiblemente cada quincena o incluso antes. Y habría que ver, estudiar bien todos estos conceptos de forma tranquila y viendo a ver si estoy subjetivando bien, si se permite la palabra, de cuál es mi expectativa, de que a lo mejor tengo una expectativa muy alta o que a lo mejor alguien, una tercera persona, me está exigiendo demasiado. Bueno, me he extendido un poquito más en la explicación de esto porque, como veis, todo está interrelacionado y nos metemos de lleno en psicología, y es muy importante que lo que yo haga lo haga a gusto y que esté convencido y que me guste y que no haya excesivas injerencias o creencias que nos van a entorpecer y que no nos van a ayudar en nuestra tarea, porque al fin y al cabo el mundo del tenis es muy complejo, tanto en alta competición como, por ejemplo, en este mismo ranking, donde pues, bueno, yo tuve 2 puntos de partido en semifinales en contra y lo superé. Y bueno, pues hay que entender que es muy difícil ganar todos los partidos, es muy difícil ganar siempre, y es un deporte, pues bueno, en definitiva complicado. Bueno, hemos visto ya este gráfico en donde, pues bueno, la nota más o menos estaba equilibrada. Voy a borrar esto porque vamos a hacer el DAFO ya más metiéndonos en lo que es temas técnicos. Perdón, empezando por el principio. Me gusta empezar por la mente, después el físico, luego la técnica y luego la táctica. Entonces lo que yo voy a intentar es transmitiros cuál es la metodología, cuál es el proceso que yo he seguido, cómo he visto, cómo he gestionado estas cosas, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son los débiles, y cómo a veces pues, el tener puntos débiles claros pueden no interferir tanto en el resultado final y podemos salir victoriosos, que es un poco lo que queremos todos. Bueno, pues ya he acabado de hacer el DAFO, un poquito hecho sobre la marcha. Resumimos como partes de debilidad física. Me cuesta coger el físico, pero he trabajado y lo he podido compensar. Un bloqueo en golpes de fondo, he estado bloqueado tanto con la derecha, con el revés. Ha influido también un poquito un cambio de empuñadura en el revés, que es cierto que me ha dado la oportunidad de mejorar lo que es el revés paralelo. Vamos a poner aquí, revés paralelo. Pero que sí que es cierto que una vez la bola estaba en juego me costaba generar fuerza y he jugado a un nivel menor del que tengo entrenando, pero este vídeo va precisamente de esto, va de decir yo aquí que una vez la bola estaba en juego me costaba moverla y tenía presión, y ese bloqueo mental o esa presión mental me estaba pasando factura en el juego. Como amenazas, pues bueno, tenía la presión de ser favorito, el escaso tiempo y, como acabo de decir, la amenaza de que no estaba jugando realmente bien de fondo, suelto y pegando, y ese bloqueo se ha notado mucho en algunas partes del torneo, en algunos partidos, como luego explicaré. Fortalezas: tengo una buena concentración, una buena intensidad mental y física, creo que he sacado muy bien, el resto lo he mejorado y he estado, creo que, agresivo, y me gusta preparar bien los partidos. Esto me da la tranquilidad de que puedo tirar ahí un poquito de esa preparación, de estar bien caliente, de entrar ya concentrado, en el caso de que el partido a lo mejor se me ponga un poquito más complicado. Y oportunidades, pues bueno, la oportunidad para mejorar el juego, una mejora de patrones tácticos, direccionales, geométricos, de inicio de jugada, mejorar la psicología y bueno, un poquito, este es mi DAFO personal. Podéis vosotros hacer vuestro propio DAFO para que realmente veáis un poco cuáles son vuestros puntos fuertes y los débiles. Os invito a que lo hagáis tranquilamente, con sinceridad, y que no os importe preguntar a entrenadores más experimentados, a personas con más experiencia en el mundo del tenis, porque hay veces que no vemos realmente cómo es nuestro juego.
funciona, ¿eh? Un poquito más flexionado ahí. Nada, tranquila. Buenísima. Un pasito adelante. Bien pegado. Ahí solo raqueta, quieto las piernas. Sigue, defensa. Muy bien, posicionate. Pensaba que no entraba, sepárate. Eso es. Distancia lateral. Sigue, sigue. Con altura, bien, vuelves. ¡Que desorden! Bueno, voy a compartir con vosotros el análisis resumido de los 3 partidos más bonitos, más importantes, con más nivel que jugué en el ranking. En primer lugar, en la fase de clasificación jugué contra el número 2, Daren del Valle, y fue un partido muy bonito. Hubo gran igualdad y una confrontación muy fuerte de estilos tácticos. Él jugó muy al ataque y la verdad es que era increíble, jugaba muy bien de derecha a revés y estaba presionando constantemente, y yo inevitablemente por mi forma de... por cómo ha ido evolucionando mi juego, pues defendí muchísimo
Entonces yo tuve que defenderme de sus ataques y fue un poco esta lucha muy bonita la que un poco definió a nivel táctico el juego. Pues 6-4, 7-5 al final para mí, y fue un partido donde desde el principio hasta el final hubo una batalla muy bonita, tanto física como mental. En mi caso, la parte final de los cierres de los sets, tuve una calma ante el resultado incierto y aunque estaba muy igualado. Y bueno, estuve jugando tranquilo y no me precipité y no cometí errores que no venían a cuento. Y luego, pues por último, comentar la incidencia de la pista, que la verdad es que era pista rápida, pero la bola no bota mucho, no estoy acostumbrado a jugar en esta pista y eso influyó mucho también en el partido porque me hizo sufrir muchísimo porque no me sentía yo cómodo en lo que es el bote de la pelota. Y bueno, pues un hándicap que como jugador tienes que superar y una vez estás ahí tienes que apechugar y bueno, al final gané y muy contento porque para mí era importante sentirme el número uno de mi grupo y bueno. Después en la fase final tuve en la primera ronda y en segunda ronda, sobre todo en la primera ronda, en octavos, tuve una crisis de confianza, de juego, no estaba jugando bien, estaba muy bloqueado, seguía muy bloqueado de los golpes de fondo y bueno, tuve que sacar los partidos, sobre todo el de primera ronda, a base de oficio y de estar disimulando un poco. Me salvó también mucho el saque. Pude acceder a semifinales en donde jugué con Javier Iglesias, que era el número 1 de Especial A. Y bueno, venía yo con un poquito de cansancio físico y mental, me costó preparar el partido, afortunadamente se retrasó porque no había disponibilidad de pistas y pude descansar un poquito más. Y el hecho de pues, entrenar mucho, a lo mejor esa excesiva presión que yo me ponía y también combinado con las propias clases que doy, tanto de tenis como de pádel, hizo que llegara al partido un poquito cansado. Y bueno, con esas circunstancias llegamos, el primer set fue durísimo, aquí se jugó ya estamos en tierra batida indoor, estuvo muy igualado y así como en el partido del Daniel del Valle, pues bueno, aguanté más o menos con mis armas. Continué, aquí sí que es verdad que se notó un desmoronamiento psicológico a finales del primer set y tuve fallos no forzados, errores no forzados, golpes débiles y bueno, fue un poco como cuando se te escurre la arena entre los dedos. Me fui escurriendo y se me fue el set. Creo que fue 7-5 o 6-4, no recuerdo. Y bueno, afortunadamente después de eso continué, sabía que el partido continuaba y jugué con tensión, con ganas, apretando porque bueno, creo que soy competitivo. Y eso unido a que Javier estaba un poquito cansado físicamente, que había sido el primer set muy duro, fue un set que duró aproximadamente 1 hora y 20 o incluso más, hizo que el set fuera claro para mí, que estuviera apretando y que gané muchos juegos relativamente rápido. Entonces fue 6-1 para mí. Y ocurrió que como habían pasado casi 2 horas entre los dos sets y ya yo me tenía que ir luego, él se iba de puente y no veíamos claro el jugar otro día, pues decidimos jugar un super tiebreak. En este super tiebreak estuvo muy igualado y en mi caso yo tuve lagunas técnico-tácticas o este fallo técnico-táctico que he dicho, que psicológico también, que es el de estar bloqueado y el querer meter la bola a toda costa, hizo que la bola que no atacara, que muchas bolas se quedaran cortas o flojas y que darle la oportunidad de atacar. Entonces sí que es verdad que la parte primera del Super Tiebreak yo me puse por delante, de hecho creo que fue 8-4, pero bueno, luego él jugó mejor, aparte de que yo no estaba tampoco realmente pegando casi todas las bolas, que es un poco lo que hay que hacer para intentar ganar tú, no que sea el otro un poco dejarlo en su mano. Y bueno, se dio la circunstancia de que él tuvo 2 puntos de partido, uno lo conseguí sacar con una defensa fuerte, una bola que además botó mal justamente en la raya, salió para arriba, le di, él estaba en la red y afortunadamente la tocó mal para abajo. Y bueno, ese fue el primer punto. El segundo sí que lo jugué yo más atacando, que fueron 2 derechas cruzadas fuertes y luego una derecha invertida paralela. Y después, pues bueno, seguí aguantando y fue él quien falló, creo recordar, un golpe de fondo de largo. Y fallé. Fijaros la presión psicológica tan grande que se tiene en estos partidos, que yo ni me acordaba después del partido si había tenido punto de partido en contra o no. Yo solo sabía que estaba ahí con muchas ganas de ganar, que estaba muy concentrado y que hice lo que pude. Entonces, bueno, pues felicitar a Javier por su juego, al final tiene que ganar uno. Como decía, las conclusiones que extraje de este partido es que no soy el mejor del ranking, que era un partido que perfectamente podía haberlo perdido,
que también es verdad que fue un premio el ganarlo por aguantar y no venirme abajo y no tampoco desesperarme porque te remonten un super tiebreak, pues bueno, luego tienes puntos de partido, pues bueno, en contra, pues tienes que hacerlo lo mejor posible y en este caso me salió bien. Y bueno, relacionado con lo dicho anteriormente, que es difícil ganarme, que soy un jugador que tengo muy buena defensa, pero que con ciertos jugadores tengo verdaderas dificultades para ganar yo. Entonces, bueno, tengo esta asignatura pendiente de mejorar los golpes de fondo y de quitarme esa presión y de jugar de fondo más fuerte, con más agresividad, con más cambios de dirección, con más profundidad. Y bueno, todas estas conclusiones saqué del partido de Javier, que la verdad es que acabamos los dos muy cansados. Bueno, y por último me queda por analizar la final de la fase final, que fue también un partido muy interesante, aunque quizás estuvo un poquito más igualado el partido de semifinales. Bueno, antes de ello, comentaros que no recuerdo si antes de la semis o antes de la final cambié el equilibrio de la raqueta porque se me hacía muy pesada. Es una raqueta que estaba tarada en unos 349 gramos y realmente se me hacía mucho, tenía un poquito de problemas en los tendones de aquí del antebrazo y decidí bajarle el peso, porque tenía aquí en la parte de arriba más o menos 4 gramos y aquí tenía en torno a 8 o 10 gramos. Entonces le quité todo y contaros la anécdota, la divertida anécdota ahora que ha pasado, que le puse un poquito de plomo aquí, que es donde yo solía tener en las Pure Drive, por ejemplo, yo simplemente le ponía plomo aquí para sentir un poquito mejor el punto dulce, pero que aquí decidí con esta raqueta ponerle un poquito en la parte de arriba. Me fui a entrenar un día, estaba sacando y la bola se me iba todo el rato de profunda, 1,5 metros, 2 metros. Hiciera lo que hiciera, pum, digo, pues jolín, pues es que no, se me ha desajustado, claro, al cambiar el balance de la raqueta tira mucho más en lo que se refiere a la penetración y la bola se me estaba yendo. Digo, bueno, yo preocupadísimo, digo, pues si en 4 días tienes partido, a ver qué haces. Le quité los plomos de aquí y bueno, entrenando con calma, con tranquilidad, no queriendo correr, no queriendo ya enseguida tirar la bola exactamente a donde yo quería, pues sí que conseguí el equilibrio de no tener excesivo peso y que no tuviera excesiva palanca, excesiva propulsión. Y bueno, ahora la raqueta creo que está en 338 y bueno, es un peso que igualmente es alto, pero que creo que sí que puedo manejar. Y bueno, esto quería contaros de la raqueta, estoy bastante contento de cómo va. A ver cuánto tiempo aguanto con ella, porque al fin y al cabo los 21 milímetros que tiene se nota de que es una raqueta que hay que estar bien físicamente y no te da ella gratis, sino que tienes tú que hacer el swing. Bueno, y por fin llegó la final, que llegué un poquito mejor física y mentalmente, porque pude descansar y fue un partido que me lo tomé en serio como todos, pero tuve un poquito más de tiempo y creo que hice un buen trabajo del control de presión, que por cierto, tengo que deciros más o menos qué es lo que hice para que veáis si puedo ayudaros o no profesionalmente. Tuve una pequeña mejora de juego, lo cierto es que en la final jugué mejor que en semifinales. Bueno, con estos condicionantes comenzó la final, comenzó con un poquito de retraso, la verdad, y marcó bastante el inicio del partido una discusión que hubo por una bola en donde ninguno de los dos queríamos dar nuestro brazo a torcer. Y bueno, fue un poquito desagradable, pero considero que hay veces que hay que discutir, hay que plantarse, hay que defender lo suyo. Al final, pues bueno, el criterio de la organización prevaleció, se jugaron 2 bolas más, perdí el punto. Bueno, me molestó bastante, pero ya una vez has decidido jugarlo y lo pierdes, pues ya sigues. Y bueno, el partido continuó, como digo, y saqué muy bien, entonces el saque me sacó muchísima productividad, me permitió, como digo, ganar puntos, forzar, y fue un poquito la clave de mi victoria final. Una de las claves. Respecto a lo que es el juego de fondo, sí que es verdad que, pues bueno, yo igualmente no estaba demasiado fino, demasiado agresivo y bueno, él lleva un poquito más la iniciativa, la verdad es que mi oponente tiene un nivel muy bueno de tenis y es completo y entonces yo tuve que trabajar mucho todos los puntos. El resultado al final fue 6-1, 6-2, pero es como muchas veces ocurre, es engañoso, porque muchos de los juegos en donde yo rompí, acabé rompiendo, su saque, tenía que pelear todos los puntos y a lo mejor pues era 30 iguales y la diferencia en el punto al final era por pequeños detalles o yo por correr un poquito más o por tirar la bola un poquito más colocada o por jugar la bola con un poquito más de criterio. Y bueno, fue un partido bastante interesante en este sentido. Bueno, hice un buen trabajo en jugadas especiales porque cuando hacía dejadas la verdad es que ahí es cierto que mi rival corría bien, pero luego yo sabía resolver bien esta continuación de estas jugadas especiales y creo que ahí gané puntos importantes.
Y bueno, el resto lo tuve un poquito mejor que también el partido de semifinales, que fue un poco el partido en donde yo quizás estuve sin jugar mal, pero sí quizás más nervioso, con más problemas, no con tanto nivel y bueno, como he dicho, fue una suerte ganarlo. Bueno, al final la discusión del inicio hizo que yo no diera la mano a mi rival porque estaba bastante molesto por algunas cosas que sucedieron. Enseñaros el premio que me dio la organización con el patrocinador que es Tecnifibra, este raquetero, que espero darle buen uso. Y me acabo de acordar, porque claro, este vídeo al tener tanto contenido estoy hablando muchísimo y no sé ya ni lo que digo ni lo que no digo. Falta por decir algo muy importante, de hecho es quizás lo más importante del vídeo. Y es explicaros la metodología que usé especialmente antes de la final para poder quitarme un poquito de presión, para poder entrenar, cómo lo hice y demás. Entonces, básicamente esta metodología es PNL general, programación neurolingüística de psicología general, programación neurolingüística también un poquito en base a lo que es temas más concretos de jugador o la confianza como jugador, un poquito de trabajo fisiológico que es importante ya entrenando, en concreto entrené en frontón y bueno, estaba yo haciendo un trabajo de autoconvencimiento también relacionado con aspectos fisiológicos y por supuesto traté de mantener también los patrones tanto técnicos como tácticos que venía trabajando las últimas semanas y los últimos meses. Todo este año he estado trabajando patrones técnicos y siempre ha habido un repaso de estos asuntos. Pues bueno, en mi caso lo que hacía era audios en donde yo explicaba un poco qué era lo que tenía que hacer en los inicios de jugada o en según qué situaciones o cómo tenía que pensar. Y bueno, como veis, la parte psicológica es muy importante en un jugador porque es lo que un poco es la base de que va a sujetar todas las demás áreas. Y bueno, ya solo me queda ofreceros mi ayuda profesional y comentaros un par de anécdotas para que reflexionéis sobre si a lo mejor realmente tenéis y consideréis la opción de contratar a un entrenador profesional como yo, de por qué razón lo podéis coger o por qué razón no. La primera anécdota se refiere a, en este ranking jugué con un jugador en 2 ocasiones, entonces en la primera gané 6-0, 6-0, y bueno, mi rival pegó muchísimo y no controlaba la bola, entonces yo le dije al final del partido que, oye, pues si hubieras jugado no tan agresivo, si no hubieras pegado tanto, es decir, le ocurría lo contrario que a mí. Entonces yo le dije, hombre, si no hubieras pegado tanto, a lo mejor sería mejor para ti y hubieras estado el partido más interesante. Y me dice, no, es que para ganarte a ti tengo que jugar así. Entonces, bueno, hay que respetar siempre la ilusión y que hay veces que se producen victorias un poco inesperadas, pues, o no sé cómo definirlo, y en este sentido no voy a decir yo que no me pueda ganar, porque no es así, siempre puedes perder un partido. Pero bueno, la realidad, o lo que yo creo que es la realidad, es que si yo me tomo 3 gin tonics y voy a jugar con este chico, sí que tiene opciones de ganarme, pero en este caso, en otro caso no. La segunda anécdota es ligeramente parecida. Jugué en un ranking hace un tiempo con un jugador que, bueno, jugó muy fuerte, muy colocado, falló muchísimo y no quiso entrar para nada en el ritmo del partido. Y luego hablando un poquito al final me reconoció, Iñaki, es que no te quería dar ritmo, no te quería dar la oportunidad de que me dominaras, me dijo, no quería que me dominaras. Entonces, bueno, pues es un caso bastante parecido. También en este caso le ofrecí mis servicios como entrenador y cuando alguien lo tiene tan claro y ni siquiera es capaz por ejemplo, de aceptar la posibilidad de que a lo mejor le puedes enseñar algo, pues es que no hay manera. Entonces él jugó así, la verdad es que yo creo que compitió muy mal y de hecho su explicación me dijo, no, es que llevo ya 40 años jugando a tenis, realmente no hay muchas cosas que tenga que aprender, pero claro, compitió muy mal, no lo hizo bien. Entonces, bueno, estos ejemplos los quiero compartir con vosotros para que realmente, si queréis valorar la posibilidad de que os ayude, pues bueno, que lo hagáis, que penséis cuál es vuestra forma de pensar, que realmente seáis justos y sinceros en cuál es vuestro nivel y acabar diciéndoos que podéis probar mis servicios con un coste mínimo, es decir, con lo que yo prácticamente cobro en una clase o un poquito más, 50 euros, vais a poder probar mis servicios en donde yo analice vuestro juego, en donde hagamos una estructuración de patrones técnicos y tácticos o de qué hay que corregir, de que hagáis el entrenamiento y de que con esa corrección, si veis realmente que estáis muy contentos y que me ponéis muy buena nota y que realmente os puedo ayudar,
que continuéis confiando en mí y que si no, pues nada, pero que me deis la oportunidad de que os ayude si jugáis rankings amateur o competiciones nacionales, porque ya veis cómo me tomo el trabajo técnico, táctico, de análisis, psicológico. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Os pongo también un poquito de imágenes para que veáis un poquito algo más de tenis. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en las pistas. Adiós.